Con alegría y gratitud a nuestro Dios, celebramos este culto que corresponde al domingo de Pentecostés. Y en esta ocasión comenzamos escuchando un pasaje de la primera de Juan, capítulo 4, versos 12 y 13. Dice así: Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros ha llegado a su perfección. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nos preparamos para celebrar este culto de Pentecostés y meditamos ante Dios y le pedimos que podamos reconocer nuestros pecados, también confesarlos y pedirle perdón en esta oportunidad y así poder estar en paz frente a Él. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y cantamos la canción 114 de nuestro cancionero, Si fui motivo de dolor, Señor. Si fui motivo de dolor, Señor. Por mi causa el débil tropezó, cientos caminos yo no quise andar, perdón Señor. Si vana y fútil mi palabra fue, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi maldad, perdón Señor. Si por la vida quise andar en paz, tranquilo, libre y sin luchar por ti, cuando anhelabas verme en la lid, perdón Señor. Escucha, oh Dios, mi pobre confesión y líbrame de tentación sutil, preserva siempre mi alma en tu redil. Amén. Así dice el salmista allí en el Salmo 32, algunos de sus versículos. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Amén. Amén. Que el Señor pueda ver en nosotros un corazón humilde, un espíritu arrepentido y deseoso de su perdón y la paz de la reconciliación. Que el Señor nos devuelva siempre la alegría de reencontrar el camino que Cristo nos señala y que podamos caminarlo con alegría y fe. Amén. Amén. Hoy es domingo de Pentecostés y esta palabra significa 50 o 50 y designa originalmente a la fiesta judía de Pentecostés que se realizaba precisamente 7 semanas o 50 días después de Pascua. Y era una fiesta esta de gratitud a Dios por las cosechas que Él había permitido recoger a su pueblo. Para los judíos era una celebración muy alegre, muy importante, solo superada en importancia por la fiesta de la Pascua misma. Según lo describe
el libro de los Hechos, allí en el capítulo 2, versos 1 y 11, que luego hemos de escuchar también, el Espíritu Santo descendió de manera extraordinaria durante la fiesta de Pentecostés para que en unidad y una misma esperanza los creyentes que estaban allí pudieran servir a Dios y dar testimonio del Evangelio de Jesucristo en todas partes. Por eso celebramos Pentecostés en unidad con toda la cristiandad, porque es la fiesta de la iglesia, el cumpleaños de la iglesia. Celebramos con nuestras hermanas y hermanos en la fe y también insistimos y recordamos el llamado de Dios y de Jesucristo a que seamos uno para que el mundo crea, que seamos uno para que el mundo crea. Vamos a cantar a propósito del Espíritu, vamos a invocar ese Espíritu también esta mañana, cantando Espíritu de Dios, número 76 de nuestro cancionero. Espíritu de Dios. Llena mi vida, Espíritu de Dios, llena mi ser. Espíritu de Dios, nunca me dejes, yo quiero más y más de tu poder. Espíritu de Dios, que bautizaste a Pedro, a María, Andrés y Juan, derrama tu poder como aquel día, bautiza con tu fuego celestial. Espíritu de Dios, que descendiste allá en Jerusalén, ven otra vez, tu fuego alentador satore mi alma, en mí quiero sentir Pentecostés. Vengan, adoremos al Señor. Gloria a Dios nuestro Padre poderoso, gloria al Hijo, el Señor, y al Espíritu que habita en nuestras almas por los siglos. Amén. Gloria a Dios nuestro Padre poderoso, gloria al Hijo, el Señor, y al Espíritu que habita en nuestras almas por los siglos. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, por la paz que desciende de lo alto, esa que no es como aquella que la ofrece el mundo, y por nuestra salvación en Cristo Jesús, nos libera de las fuerzas del mal y el poder del pecado. Por la paz del mundo entero, por el bienestar de la Iglesia y la unidad de los creyentes, y la superación de todas las barreras que aún dividen al pueblo de Dios. Te rogamos por esta familia de la fe y por nuestra humilde adoración y alabanza. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros.
Dice el profeta Isaías allí en el capítulo 12, versículo 6. Den gritos de alegría, habitantes de Sión, porque el Dios Santo de Israel está en medio de ustedes con toda su grandeza. Amén. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria en las alturas. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria en las alturas. A Dios la gloria por siempre, a Dios la gloria por siempre. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria en las alturas. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria en las alturas. A Dios la gloria por siempre, a Dios la gloria por siempre. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Oremos. Espíritu Santo, Dios en nosotros, bendice la palabra que hemos de escuchar de tal manera que transforme nuestras vidas, para ser instrumentos tuyos y para participar en la obra de tu reino. Amén. Amén. Y cantemos. Somos uno en espíritu, somos uno en espíritu, y con ese espíritu que es único, queremos también prepararnos para escuchar las lecturas bíblicas en esta ocasión, en este día de Pentecostés, y también compartir la reflexión. Somos uno, número 296 de nuestros cancioneros. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión, y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Marcharemos tomados de la mano en unión, marcharemos tomados de la mano en unión, anunciando que en esta tierra vive y obra Dios, y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Trabajemos unidos, lado a lado, en amor. Trabajemos unidos, lado a lado, en amor. Como guardas celosos de todo hombre en su honor, y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Gloria al Padre que es fuente de toda bendición. Gloria a Cristo su Hijo que nos da la salvación. Y al Espíritu Santo que nos une en comunión. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Y ese amor que nos identifica como cristianos por el Espíritu Santo que nos une, ha sido transmitido a nuestra vida en el lenguaje en el cual podemos captar toda esa enseñanza que el Señor quiere brindarnos a cada uno de nosotros para que podamos ponerlo por obra en nuestra vida. Por eso la palabra del Señor no vuelve a Él vacía. Si nosotros calláramos, las piedras clamarían. Vamos a cantar esa pequeña canción. La palabra del Señor no vuelve a él vacía. Amén, amén. Si nosotros calláramos, las piedras clamarían.
Y en este domingo de Pentecostés, tal como lo dijo el pastor Delcio, una de las lecturas que está apartada se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 1 al 11, y nos cuenta la venida del Espíritu Santo de la siguiente manera. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían llenos de estupor y admiración. Pero estos, ¿no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Amén. Amén. La palabra del Señor no vuelve a él vacía. Amén, amén. Si nosotros calláramos, las piedras clamarían. Amén, 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 amén. La segunda lectura la encontramos en la carta del apóstol Pablo, primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 12, versos 4 al 7 y 12 y 13. Nos habla sobre los dones espirituales y la armonía que el Espíritu Santo produce en la comunidad cuando esos dones se manifiestan. Dice así el apóstol Pablo: hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra en todos. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres. Y todos hemos bebido del único Espíritu. Amén. Amén.
cantamos juntos preparándonos para escuchar la buena noticia. Aleluya. Aleluya, 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 Y escuchamos el Evangelio apartado para esta ocasión, esta celebración de Pentecostés, que lo encontramos escrito en San Marcos capítulo 16, versículos 9 al 20. Dice así: El primer día de la semana, por la mañana, resucitó Jesús y se apareció a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselo a los suyos, que estaban llorando y haciendo duelo. Ellos, al escuchar que estaba vivo y se le había aparecido, no le creyeron. Después se apareció con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando por el campo. Ellos fueron a contárselo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa. Les reprendió su incredulidad y obstinación por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo, proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará. Quien no crea se condenará. A los creyentes acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes, si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Amén. Que Dios bendiga esta su buena noticia en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Y reciban ustedes la bendición y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el que era, es y ha de venir. Y la bendición y la presencia del Espíritu Santo sea con todos nosotros en este momento, al reflexionar, al meditar sobre esta palabra que hemos compartido. Y ustedes habrán notado aquí en este pasaje que acabamos de escuchar un apretado resumen de las más importantes ocasiones, de los momentos en que Jesús se presentó resucitado hasta que también volvió a estar junto al Padre, cuando retornó para estar junto al Padre. Y el primer momento es cuando Jesús, dice aquí el evangelista, se encontró con María Magdalena. Y también aquí está muy apretada el resumen que esta historia, podemos verla más en detalle, por ejemplo, en San Juan capítulo 20, allí los versículos 11 a 18. Aquí dice sencillamente que Jesús resucitó y se apareció a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ya vamos a estar
refiriéndonos a estos demonios, porque al final también volvemos a escuchar esta palabra. Y ella fue a contárselo a los suyos, que estaban llorando, estaban muy tristes o haciendo duelo, dice aquí esta versión. Y ellos, al escuchar que Jesús estaba vivo y se le había aparecido a María Magdalena, no le creyeron. Y entonces aquí nos encontramos con una primera palabra o frase que nos indica la situación en la que estaban, los discípulos, los que serían apóstoles, y también la iglesia en los primeros tiempos de ella. El problema era tener fe o no tenerla. La tensión estaba en esto, en tener la fe. Así fuera del tamaño del grano de mostaza, o no tener fe. Esto es algo sobre lo cual el Evangelio, Jesús aquí, está insistiendo para que lo pensemos. El tema, el asunto central de la fe, que los discípulos no tuvieron, no creyeron en el testimonio de María Magdalena. Y ciertamente no creer en el testimonio de quienes en nombre de Cristo hablaban era como no creer en Él mismo, ¿no es cierto? Es decir, esto es así. Así que es un problema bien serio el que aquí se plantea enseguida nomás en este relato. Lo mismo sucedió con este otro momento en que Jesús se le aparece a aquellos hombres que van caminando por el campo. Con una pincelada, con una frase, el evangelista Marcos resume lo que allá en San Lucas, capítulo 24, el evangelista Lucas describe con todos los detalles esa hermosa historia del encuentro de los discípulos de Maús, ¿sí?, con Jesucristo, ¿sí? Esos que iban caminando por el campo se ve que creyeron, que se encontraron, que vieron a Jesús, lo sabemos por el relato más extenso de San Lucas. Ellos creyeron que era Jesús el que estaba con ellos, aquel momento cuando partió el pan y lo compartió. Y cuando fueron a contárselo a los demás, tampoco a ellos les creyeron. Otra vez el tema de la fe. No poder creer en el resucitado, en la presencia del resucitado. Y por último, dice aquí el evangelista, Jesús apareció a los 11 cuando estaban a la mesa. Y allí directamente Jesús los reprende, ¿sí? Por todo lo que había pasado antes, que no tuvieron fe, no creyeron en el testimonio ni de María Magdalena, ni en el testimonio de aquellos dos discípulos. No lo creyeron, así que Jesús ahora les reprende y con mucha fuerza, ¿sí? Les reprendió, les reprochó, o diríamos de otra manera, con una imagen, les echó en cara, ¿sí?, su falta de fe, su incredulidad y también su obstinación, escuchamos aquí, pero también podemos decir, y vamos a encontrar en nuestras Biblias, dicho de esta manera, en su dureza de corazón. Una frase que simboliza ese corazón duro, ese corazón incapacitado, imposibilitado de escuchar, de obedecer, de cambiar, de aceptar. Por eso Jesús muchas veces vio en los adultos, en nosotros, ese problema y llamó a que fuéramos o fuésemos como niños, ¿no es cierto? Los niños que tienen un corazón en este sentido blando, abierto, para escuchar las enseñanzas, los ejemplos, todo aquello que los adultos le ofrecen. Los niños tienen esa apertura de espíritu que en los adultos muchas veces falla. Y aquí el llamado de atención de Jesús es muy fuerte. Y pensamos, ¿no es cierto?, nuestra falta de fe y nuestro problema, el endurecimiento de nuestro corazón, de nuestro espíritu, para escuchar a Jesús y recuperar, si acaso,
lo hemos perdido, el don de la fe. Y no estamos hablando de una fe inmensa porque recordamos siempre que con una fe pequeña, pero puesta en Cristo, grandes cosas podemos hacer y obrar en su nombre. Y entonces después de narrar esto, el evangelista, de esta dificultad que Jesús también encuentra, sin embargo, fíjense ustedes, sin embargo, así como están, Él los envía a realizar la misión. Así como están los discípulos, Él los transforma en apóstoles, en enviados. Y nosotros también no podemos evitar ubicarnos en ese lugar de nuestra, poca fe, nuestra escasa fe, o nuestro sentimiento inclusive de que hemos perdido la fe. Y quién sabe, a vos, a mí y a nuestros hermanos o hermanas que están pasando por una situación similar, sin embargo Jesús nos llama. Así que estemos atentos porque Él sigue confiando que tal vez en ese caminar para realizar la misión hemos de fortalecer también nuestra fe. Fíjense ustedes, no es allí, quietos en nuestro lugar, que hemos de encontrar fe, sino en el camino de anunciar la buena noticia, de ser para nuestros hermanos y hermanas en nuestra vida una señal, también una buena noticia, ¿sí? Una ayuda, una manera de acompañar, de sostener y de llevar el Evangelio con nuestras palabras y también con nuestras actitudes. Y ahí tal vez también volvamos a tener mucha más fe, mucha más confianza en Dios, ¿sí? En el andar, en el camino, ¿sí? Justamente como aquellos discípulos que iban caminando y se encontraron con Jesús. Y entonces Jesús describe cuál debiera ser esta misión, ¿sí? Vayan por todo el mundo, es decir, que no haya ningún límite. Y ahí incluimos, como en Pentecostés, ni raza, ni cultura, ni ideología, ni idioma. Ninguna cosa puede ser una barrera para que la buena noticia llegue. A veces los mismos cristianos tenemos y planteamos un montón de barreras. Una de ellas son nuestras divisiones como cristianos, cuando en realidad Jesús siempre está uniendo. Él está juntando a sus discípulos, a la iglesia. El Espíritu Santo está haciendo esa tarea, se empeña en juntarnos y nosotros muchas veces nos empeñamos en dividir y en encontrar toda suerte de obstáculos y de barreras que al final de cuentas nos creamos nosotros mismos. Pero dice Jesús, quien crea y se bautice se salvará, quien no crea se condenará. A veces leemos en otras versiones, quien crea y se bautice será salvo, como poniendo toda la salvación en las manos de Dios. Es cierto que Dios nos salva, pero nosotros necesitamos tener fe, necesitamos confiar. No podemos ser incrédulos ni tener un corazón duro. No hay salvación en tal caso, ¿sí? Hay una participación con nuestra actitud participamos en la posibilidad de recibir la gracia de Dios. Tenemos que creer y entonces seremos salvos. Estaremos siendo salvos por la gracia de nuestro Dios. Y luego dice algo que a veces es difícil para nosotros comprender, explicar. A los creyentes acompañarán estas señales, y da una serie de señales. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas,
agarrarán serpientes, y si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Y ustedes dirán, hay cosas que puedo entender y otras me cuestan. ¿Cómo es esto, esta señal, de expulsar demonios? ¿Sí? Lo de expulsar demonios. En tiempos de Jesús, por ejemplo, muchas enfermedades eran asociadas a la presencia o al poder de los demonios sobre las personas. Entonces, a veces los demonios eran las enfermedades que sufrían las personas que Jesús salvó. Y muchas veces los síntomas eran de enfermedades, pero el diagnóstico era que la persona estaba dominada o que un demonio estaba dentro de aquella persona que sufría enfermedad. Hoy en día, por ejemplo, podemos decir que también los demonios siguen teniendo poder en nuestras vidas. Y aun si no entendemos esta clase de demonios que eran expulsados en esos tiempos, hoy en día podemos llamar demonio, obra del diablo en nosotros, nuestros odios, ¿sí? Nuestros rencores, nuestra violencia como seres humanos, nuestra falta de misericordia, de justicia o de verdad. Se vuelven demonios que nos arrastran, que nos condenan, que nos llevan a la muerte. El mundo ve morir a tantos de sus hijas e hijos por causa de los demonios que están presentes en las atroces guerras que estamos viviendo en estos tiempos. Demonios siempre habrá. Y muchos demonios también, como señal, son expulsados cuando creemos en Dios, cuando nos volvemos a Él y cuando nosotros mismos podemos liberarnos de tantos demonios que intentan dominar nuestra vida. Y también podemos sembrar la presencia de Cristo y el poder de Cristo en medio de una sociedad que está dominada por el mal, por el diablo, por Satanás. El nombre que le pongamos no importa, pero sí las consecuencias que esto tiene. La existencia de los demonios, aunque no podemos dibujarlos, describirlos como son, están en estas cosas, en estas manifestaciones que muchas veces tenemos las personas. Hablarán lenguas nuevas. Allí escuchamos en Pentecostés que todos, aún hablando lenguas distintas, todos se pudieron entender. De una u otra manera, todos los creyentes, no importa de dónde vinieron ni qué pensamientos tenían, estuvieron unidos por el Espíritu Santo y se podían entender. Este es el sentido de las lenguas nuevas. Hablar de tal manera que nos podamos entender. Pensar de tal manera que ya no haya ninguna cosa que evite que nos comprendamos unos a otros. Fíjense ustedes el poder de Dios para darnos esa manera de comunicarnos que no encuentra ninguna dificultad para que seamos uno. ¿Sí? No importa ninguna cosa que este mundo tenga, podemos ser unos, estar juntos, hablando lenguas nuevas, pero comunes a todos, que todos podamos entender. Y muchas cosas están poniendo en peligro nuestra vida. Aquí aparecen las serpientes, el veneno, en fin, las cosas que eran muy temidas antes y hoy también. Y nosotros también estamos expuestos a peligros, a muchos peligros en nuestra vida. Y pedimos a Dios que nos libre del mal en nuestra oración del Padre Nuestro. Y pedimos a Dios que nos libre de todo aquello que ponga en riesgo nuestra vida. Y también somos responsables de no traer peligro ni a nuestra vida ni
a la vida de los demás. No podemos tentar a Dios en ese sentido. Él va a ayudarnos y defendernos de todo peligro y mal, pero nosotros tenemos que colaborar con Él en traer seguridad a nuestra vida y a la vida de nuestro prójimo, que no haya cosa mala que ponga en riesgo la vida de nadie. ¿Sí? Y sigue el Evangelio diciéndonos ahora algo que está más cercano a todos nosotros, seguramente, una práctica muy cercana, la imposición de las manos sobre los enfermos para que sanen, para que se alivien. Muchas veces oramos por nuestra enfermedad, por la enfermedad de alguien en casa o alguien que conocemos, y muchas veces esto trae ayuda, el poder de Dios se manifiesta y ayuda. Algunas personas, algunas hermanas y hermanos incluso sanan, más allá de toda explicación humana o científica, y decimos, solo Dios pudo haberle salvado. Y confiamos que es así, por el poder de la fe, no solo del paciente, de la persona que está enferma, sino por la fe de quienes oramos. No sabemos qué misterio hay, qué sucede cuando oramos con fe ante la enfermedad. Pero tantas veces solo podemos decir, esta persona está sana por la gracia de Dios. Pero también decimos que muchas veces el Señor nos ayuda a sobrellevar esa enfermedad de la cual no podemos separarnos, que vive con nosotros hasta que muchas veces morimos por su causa. ¿Sí? Ahí también el Señor tiene una forma especial de ayudarnos. Esto también no lo podemos explicar, pero oramos siempre, y siempre es bueno si alguien en nuestra enfermedad impone su mano en nombre de Dios y pide por nosotros. Porque esa mano que se apoya sobre nuestra cabeza es como la mano de Cristo y de Dios, que con cariño, con amor, con profundo sentimiento, de deseos de que sanemos, está posándose sobre nuestra cabeza. Estas son algunas de las señales que están presentes entre los cristianos, como dice Jesús. Pero seguramente también en el amor, porque Él también dice, como leímos al comienzo del culto, si ustedes se aman, ¿sí?, la gente verá que son mis discípulos. Si hay amor entre los cristianos, estaremos teniendo también una señal de la presencia del Espíritu Santo y de Dios entre nosotros. Si hay cuidado, si hay comunidad, si hay solidaridad, si hay paz en lo que hacemos y decimos, también estaremos atrayendo a nuestra vida esas señales de la presencia de Dios. Y estaremos siempre sosteniendo la fe, esa fe que Jesús encontró tan escasa y ausente en sus discípulos, pero al enviarlos, Él sabe que en la tarea, en nombre de Dios, han de encontrar de nuevo la fe. Por eso, después de hacer esto, Él puede regresar al Padre, porque está iniciado el camino de la Iglesia, el camino de esta pequeña comunidad que irá ensanchándose en los dones, en el amor, en el servicio, en todo aquello que aún hoy podemos vivir y reconocer en medio nuestro, y aquello que debemos recuperar. Las cosas que hemos perdido, tal vez, en el camino, debemos recuperar para que el testimonio que demos sea el testimonio de Cristo mismo. Y que el Señor, que está junto al Padre, ¿no es cierto?, pueda asistirnos siempre, para que en eso que hagamos confirmando su mandato, anunciar su palabra, podamos también estar rodeados de las señales de su presencia. Y que también una de las señales sea nuestra alegría, que siempre estemos contentos y contentas de ser cristianos, ¿sí?, que podamos estar alegres de tener fe. Esto también es una señal hermosa que
no debemos perder nunca. A pesar de todo, no debemos perder nunca esa alegría de ser hijas e hijos de Dios y discípulos de Cristo. Que así sea. Amén. Amén. Y todo lo que acabamos de leer y de escuchar, la reflexión del pastor Delcio, está enmarcado en un plan maravilloso que Dios tiene para la humanidad. La venida del Espíritu Santo aplica todos los dones que Dios nos ha dado en nuestra vida. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo aparecía esporádicamente en personas, en profetas, en reyes, así individualmente, y a partir de Pentecostés lo hizo de forma comunitaria. Por eso el Espíritu Santo vive en medio nuestro y dentro nuestro, y hace que tengamos fe, la fe que Dios quiere que cada hijo y hija suya tenga. Vamos a decir juntos las palabras del credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Y Dios, en su misericordia y en su amor para cada uno de nosotros, comunica a través de los medios de gracia ese don del Espíritu Santo del cual podemos gozar todos junto con la fe. Por eso comparto con ustedes las actividades de la vida de la congregación. Esta noche en la comunidad de Don Cristóbal, allí a las 19 horas, nos estaremos reuniendo. Y el próximo fin de semana, un fin de semana que también es una fecha dentro de la Iglesia Cristiana especial, Domingo de Trinidad. El día sábado estaremos reuniéndonos en la comunidad del DOL a las 18 horas y el domingo 31 aquí en Ramírez a las 9:30 horas estaremos también celebrando el culto, Domingo de Trinidad. Y vamos a cantar juntos también para confirmar lo que hemos escuchado y la invitación que hemos tenido en cuanto a este Dios que ha creado todo, ha redimido al mundo por su Hijo y ha aplicado todos estos dones en nuestra vida, porque podemos decir que no hay un Dios tan grande como tú. Y vamos a cantar esa canción, número 414. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejércitos, mas con tu Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con tu Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Y porque no hay un Dios tan grande como
nuestro Dios, es que siempre nos acercamos al trono de la gracia para pedir por nuestra humanidad, por cada uno de nosotros también y por cada uno de los seres que nos rodean y a los cuales amamos. Por eso vamos a cantar juntos una canción para luego hacerlo después de cada intercesión. Te busco, Señor, te ruego, Señor, clamo a ti, óyeme. Te busco, Señor, te ruego, Señor, clamo a ti, óyeme. Te busco, Señor, te ruego, Señor, ven, escucha mi voz. Oremos. Querido Padre Celestial, te rogamos en este día en que celebramos la venida de tu Espíritu, que los dones de la unidad, el entendimiento y el mismo sentir de tu amor y presencia se manifiesten en toda tu Iglesia. Que los cristianos puedan dar un testimonio claro y fuerte de cuánto nos surge como humanidad vivir en unidad, entendimiento y paz. Que los creyentes puedan unirse y caminar junto a quienes en todas partes procuran la justicia, la paz y el bienestar de las personas. Que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento y nos guíe para que podamos ser un buen testimonio de ti en este mundo. Te busco, Señor, te ruego, Señor. Te busco, Señor, te ruego, Señor, clamo a ti, óyeme. Te busco, Señor, te ruego, Señor, ven, escucha mi voz. Así como en Cristo y en la santa presencia de tu Espíritu, nadie es excluido por ninguna causa humana, te suplicamos que los creyentes serán en el mundo quienes incluyan a los pobres, los despreciados, los enfermos, los extranjeros y a quienes, por sus pensamientos o religión, tampoco son aceptados. Te rogamos por quienes han sido apartados de los demás por sus delitos y crímenes y deben estar en las cárceles. Te rogamos por quienes viven fuera de la familia y la sociedad por causa de sus pecados y errores. Ten misericordia, Dios de amor y de unidad, de quienes se sienten rodeados de la soledad y están distanciados de las demás personas. Óyenos, Señor. Te busco, Señor, te ruego, Señor, clamo a ti, óyeme. Te busco, Señor, te ruego, Señor, ven, escucha mi voz. Te rogamos por las familias de nuestra ciudad, pequeñas o numerosas, para que estén unidas y vivan en paz y alegría. Sana las heridas que han dejado los conflictos o las divisiones. Que en cada hogar las familias tengan lo necesario para vivir y que quienes ya tienen lo necesario puedan compartir con los necesitados en la familia o con otras personas. No permitas que por causa de necesidad las familias estén angustiadas y tristes. No permitas tampoco que por causa de la abundancia de bienes materiales las personas se vuelvan avaras y mezquinas, vivan en conflictos en la familia y con otras personas. Sana
y alivia a los enfermos, consuela a los tristes y acompaña a los solitarios. Dale ánimo y fuerza a quienes curan, acompañan y sirven a quienes le necesitan. Bendice a quienes visitan, se comunican o se acuerdan de quien lo necesita. Bendice a cada hija e hijo tuyo que manifiesta tu presencia en su vida, realizando la buena obra que le encomiendas. Querido Padre, todas estas cosas y los motivos que tal vez no podemos expresar con nuestras palabras, los reunimos en la oración que nos enseñó tu Hijo, nuestro Señor, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y recibimos la bendición de nuestro Dios, que se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que Dios mismo, el Dios de la paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y vamos a cantar la canción número 152, que es una bendición irlandesa: que la tierra vaya abriendo un camino. Canción número 152 del cancionero Canto y Fe. Vaya abriendo un camino ante tus pasos y que el viento sople suave a tus espaldas. Que el sol brille siempre cálido y benigno en tu cara, que la lluvia caiga bien sobre tus campos. Y hasta tanto nos volvamos a encontrar, Dios te guarde en la palma de su mano. Y hasta tanto nos volvamos a encontrar, Dios te guarde, Dios nos guarde en sus manos. Vaya abriendo un camino ante tus pasos y que el viento sople suave a tus espaldas. Que el sol brille siempre cálido y benigno en tu cara, que la lluvia caiga bien sobre tus campos. Y hasta tanto nos volvamos a encontrar, Dios te guarde en la palma de su mano. Y hasta tanto nos volvamos a encontrar, Dios te guarde, Dios nos guarde en sus manos.
Y así como acabamos de cantar, que podamos seguir estando en las palmas de la mano de Dios y poder volvernos a encontrar la próxima semana. Que así sea. Amén. Y les agradecemos a ustedes, siempre agradecemos primero a Dios, pero también tenemos que agradecerles a ustedes por poder estar allí y acompañarnos en esta celebración que con tanta alegría realizamos. Y pedimos al Señor que siempre nos dé la fuerza y nos oriente, nos ayude para seguir acompañándoles, y Él sabrá también bendecirles y bendecirnos para que podamos encontrarnos de esta manera también con cada culto. Que así sea. Amén. Amén.